Está con nosotros ya por aquí acomodado en el plató el director de la Federación Cántabra de Espeleología, Iván Expósito. Hola Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un hombre muy ocupado porque, entre otras cosas, estáis llevando a cabo desde la Federación un curso, me lo tengo que leer, un curso sanitario y de autosocorro en espeleología. Sí, bueno, periódicamente damos cursos de formación, normalmente de fines de semana, bueno, pues al colectivo, ¿no? Intentamos apuntar a las necesidades, ¿no? Porque al final conocemos el colectivo y decimos, bueno, ¿qué nos hace falta? Pues un curso de iniciación o cursos de... Y en este caso es un curso un poquito más técnico, más avanzado, no va dirigido a espeleólogos que empiecen, sino ya a espeleólogos con cierta experiencia. Y va dedicado, bueno, pues a fines de sanitarios, o sea, de conocer cómo asistir a un compañero que haya tenido un accidente dentro de la cueva, esa primera asistencia, y también de autosocorro. A mí esa es la parte que más me inquieta, porque esto ya va destinado a espeleólogos, como decías tú, con cierta experiencia, que ya se adentran solos y que tienen previsión de que pueda ocurrir algo y se tenga que cuidar a sí mismos. Bueno, como dice el refrán, mejor prevenir que curar, ¿no? Sí, eso sí. Pero... Entonces, bueno, que tengamos una buena formación, además en todos los ámbitos de la vida. Hoy en día vemos que a la ciudadanía se les da también pues, cursos de la utilización del DESA, ¿no? El desfibrilador semiautomático, que está muy bien. Ojalá no lo tengamos que usar, ¿no? Pero si lo tenemos que usar y lo tenemos cerca y lo sabemos usar, pues perfecto. En ese sentido, vamos, es decir, yo, si tiro de mi experiencia en mi vida espeleológica, no he tenido nunca que usar esos conocimientos, pero si los tengo, oye, mejor tenerlos sin usarlos que no que te hagan falta y no saber qué hacer, ¿no? Entonces va destinado un poquito a eso, a poner la primera piedra en el caso de un accidente, porque pensemos que la espeleología tiene una particularidad, que son las propias cuevas, el propio terreno, ¿no? Estamos muy aislados. Es decir, si hay un accidente, si nos ocurre en la calle o incluso en el monte, te has torcido el tobillo, que tampoco es que sea muy grave, pues me duele, parece que se me ha hinchado, no puedo andar bien, pero bueno, con los compañeros seguramente te ayuden a andar, o tires de teléfono, llames y te pueda venir un vehículo cerca o incluso el helicóptero. Quiero decir que... Sí, yo tengo la sensación o la idea de que a emergencia se puede llamar desde cualquier lugar del monte, ¿no? Y más sí, o menos... bueno, no es así al 100%, pero... No, sí, es que, claro, nunca voy a sitios donde emergencias no funcionan. Claro, no es así al 100%. Bueno, pues ya que has sacado el tema y lo aclaro, porque sí tenemos esa sensación que a emergencias al 112 se puede llamar desde cualquier sitio y el 112 nos va a contestar. No, eso no es así. Si no hay cobertura de ninguna compañía de teléfono, de telefonía, da igual que sea la tuya que sea otra, si no hay cobertura de ninguna, no hay cobertura. Por lo tanto, tendrías que tener un teléfono satélite, que evidentemente no es los que tenemos, y entonces ahí no podrías llamar al 112. Pero, ¿qué ocurre? Que si hay cobertura de cualquier compañía, aunque no sea la tuya, hay un convenio para que esa compañía te dé ese servicio. Es decir, tú vas a conectar, aunque sea, bueno, no por decir, con la compañía A y la cobertura es de la B, pues la B te va a dejar que tú llames al 112 con tu teléfono y el 112 te conteste. Entonces, por eso tenemos la sensación de que hay en todos sitios, porque ya sí es cierto que hay muy poquitos sitios donde las señales de telefonía pues no lleguen, ¿no? En las cuevas, ¿no? En las cuevas no llegan. Claro, y entonces ahí es donde tenemos, y ya no son los que no llegue, sino que hasta que uno sale a pedir ayuda, pues puede pasar un buen rato, horas e incluso más, ¿no? Depende de lo adentrados que estemos, ¿no? Entonces tienes que tener unos conocimientos base para dar una primera asistencia a tu compañero o compañera que haya tenido un pequeño percance. Que ya decimos, por ejemplo, una torcedura de tobillo, dices, no es grave, no te vas a morir, pero de aquí no salimos solos, ¿no? Hay que salir a pedir ayuda. Entonces, primero te tengo que asistir. Entonces, si tienes unos conocimientos básicos, sanitarios, de primeros auxilios, y además de primeros auxilios también con ciertas peculiaridades, porque el botiquín que se dispone siempre a uno que va al monte, o en este caso en las cuevas, bueno, siempre es un botiquín, digamos, pequeño, reducido, ¿no? Un botiquín para todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces ese botiquín te va a dar un margen de maniobra pequeño. Y luego, ¿qué hacemos? Pues aprendemos también, nos enseñan los sanitarios a utilizar lo que llevamos para, pues tienes que inmovilizar un brazo, por ejemplo, y no tienes vendas. ¿Cómo hacerlo? Pues yo qué sé, con la saca que llevamos con el material o con cuerdas. O sea, hay una parte MacGyver en todo este aprendizaje. Sí. Bueno, hay que echarle un poquito de imaginación y como, bueno, pues sanitarios que se dedican a ello y que en emergencias y demás, que tienen mucha experiencia, saben cómo, bueno, pues sacar partido a ese material que quizá no sabrías qué hacer con él y dicen, bueno, pues mira, tú fíjate,
Si tú haces esto y le pones así el brazo y con la saca o con la manta térmica o con una chaqueta o con lo que sea, pues consigues que ese brazo no se mueva o ese tobillo que estábamos hablando pues no se mueva y no le pise, o sea, no le pose, pues oye, va a estar mejor esperando, ¿no? Así me comentabas que este tipo de cursos o este tipo de formación siempre tiene una demanda muy grande, que abrís inscripciones y se llena bastante rápido. Sí, bueno, desde que yo llevo la escuela ya por el 19, justo antes de la pandemia, la verdad es que, bueno, empezamos con poquita cosa, porque bueno, al principio al final son cosas que hacemos de forma totalmente altruista, es una escuela federativa, lo hacemos los propios federados, quienes tenemos título de técnico deportivo y a través de la escuela, venga, pues engánchate, organizamos un curso y demás. Entonces, bueno, hemos ido como poquito a poquito, pero lo que sí hemos notado es que hay cierta demanda. No somos muchos, la espeleología es un deporte más bien de poquitos practicantes, pero claro, a la vez también no hay mucha oferta, ¿no? Las federaciones tienen escuelas, como es el caso nuestra, bueno, pues ahora está funcionando, pero ha tenido otras etapas en las que esa escuela, bueno, pues porque las personas que lo llevamos igual no tenían el tiempo que se requiere, o las ganas, o el conocimiento, o lo que sea, ¿no? Y había menos. Claro, esto ocurre en otras comunidades, entonces notamos que viene mucha gente de otros lugares, o sea, de los nuestros lo hay, porque los clubes que también dan cursos, de hecho alguna vez hemos venido como el Club Trasmiera en el que yo estoy, de Santoña, y pues anunciando cursos que hacemos y demás, pero no hay muchos cursos, o sea, no hay muchos clubes que se dediquen a esta faceta formativa, ¿no? Te tiene que gustar, tienes que tener también cierto material, también tener dentro del club pues, gente que esté formada y que pueda dar esos cursos. Entonces, bueno, pues que se dé todo eso, hay clubes que no lo tienen y no dan. Entonces, hay poca oferta. Claro, en cuanto sacamos algún curso, de hecho tuvimos que cerrarlo a los poquitos... ¿Cuántos integrantes tiene? ¿Cuántas plazas? Claro, eso varía. En este caso había 32 plazas, 32 que se han cubierto. Y de hecho hemos tenido gente en lista de espera y bueno, pues hemos tenido que decir que no, porque nosotros lo que funcionamos, hay digamos dos baremos, ¿no? Uno es el material que disponemos. No queremos decir, pues, necesitamos que haya 15 cuerdas y solo tenemos 13, pues no puede ser. Tiene que haber menos gente para cubrirlo con esas 13 cuerdas. Y luego, otra cosa muy importante, que es que tengamos formadores para cubrir la atención adecuada dependiendo del curso. Por ejemplo, un curso de iniciación, el ratio de profesor-alumnos debiera de ser en torno a 1:3, un profesor por cada 3 alumnos. En un curso ya más avanzado, donde, como es el caso, los participantes pues ya tienen un nivel técnico, se les exige conocimientos de progresión vertical, o sea, ya saben manejarse en las cuerdas, en principio no vamos a tener ningún incidente en cuanto a que alguien se confunda y cómo manejar los aparatos, ya lo saben. Entonces, en ese sentido, el ratio es mayor, 1:5, 1:6. Entonces, también dependemos cuando nosotros organizamos el curso, o se nos ocurre que vamos a organizar el curso, buscamos las fechas, venga, pues estas, a ver, ¿estamos más o menos libres? Sí, sí. Y dentro del grupo de la escuela, pues lo exponemos. Queremos hacer este curso, ¿quién está disponible? En base a cuántos formadores se nos ofrezcan, abrimos también ese abanico un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero ya te digo que mover 32 personas en cursos de este tipo es verdaderamente complicado. De hecho, de otras escuelas e incluso cursillistas que llegan, que no nos conocen y ven, bueno, como hemos conseguido ya un equilibrio entre la gente que estamos, tenemos los roles ya muy cogidos y muy controlado todo, y nos felicitan porque conseguimos, pues la verdad que nos sorprende, ¿no? Que seáis capaces de mover 32 personas, como es el caso, de darles la formación que parecía mucha en un principio, pero habéis sabido, bueno, pues repartirlo, tenerlo todo preparado, y claro, y se ve por qué, sobre todo porque tenemos un grupo de gente detrás que echa una mano y que colabora. Claro, y que lo hace posible. Sí. Vosotros habéis participado también en era un fin de semana desde el viernes hasta el domingo en Ramales, creo que fue el 25 de octubre, si no recuerdo mal, y lo organizaba la Consejería de Presidencia y era también de socorrismo y salvamento, sí, ¿no? Sí. También, sí. ¿Habéis tomado parte? Porque me llamó la atención algunos de los casos prácticos, de los ejemplos que se iban a poner en ese curso. Me llamó la atención porque no sé nada de espeleología, entonces al leerlo me llamaba la atención. Sí, fue un congreso internacional organizado, como bien dices, por el Gobierno de Cantabria. Duró tres jornadas, desde viernes, sábado y domingo.
y fue un congreso internacional bajo el título, ahí sí que me voy a... Alianza en las profundidades, creo. Mira, pues puede ser, sí, el título era un poco épico, sí. Sí, Alianza en las... algo así era. Pero bueno, iba de salvamento, ¿no? Sí, de espeleosocorro, iba destinado a los grupos profesionales y oficiales de todos sitios, en principio evidentemente de España, pero como decimos era un curso internacional, se invitaron y de hecho estuvieron componentes de grupos de rescate de otros países, ¿no? Pero principalmente eran de España, vinieron grupos oficiales pues de protección civil, de salvamento de otras comunidades, también desde la Federación Española vinieron representantes, y desde aquí, al ser los anfitriones, pues nos invitaron a la Federación Cántabra, y bueno, pues sí, estuvimos participando, y de hecho algunas de las actividades pues las cubrimos con alguna ponencia nosotros y alguna masterclass, sí. Vale, o sea que tomabais parte no solamente como oyentes, sino también contando cosas. Sí, bueno, pues porque, como digo, jugábamos en casa, entonces agradecemos muchísimo que al Gobierno de Cantabria que nos invitase a la Federación. Evidentemente que también estamos dentro el grupo del ERIE de Cruz Roja, el equipo de respuesta inmediata en espeleosocorro que tiene Cruz Roja en Cantabria, que es quien tiene el contrato o convenio con el Gobierno de Cantabria para actuar en caso de rescate en cuevas. También estamos nosotros, bueno, yo también soy parte, pero en este caso... ¿Formas parte de eso? Sí. Hijo mío, te voy a tener que ampliar... Del ERIE de Cruz Roja. Yo te tengo puesto en el contacto del teléfono como Iván Radio, yo ya con eso me apaño, ¿no? Pues de Radio Santoña, pero si tengo todo, más títulos que la Duquesa de Alba, no me entran. Bueno, pues sí, igual estamos metidos en demasiadas cosas, sí, igual hay que dejar algo. Entonces, bueno, en este caso sí fui como director de la Escuela de la Federación, y sí, dimos... pues ahora yo creo recordar, no yo directamente, yo sí estuve en una masterclass, pero bueno, compañeros míos también dieron alguna charla, y bueno, pues la verdad que fue muy interesante, y de hecho pues muy contentos, la organización muy contenta, así nos lo trasladaron y nosotros también, la verdad. En una situación en la que hay que socorrer o uno tiene que autosocorrerse en una cueva, la parte psicológica es muy importante, tiene que jugar un factor fundamental, ¿no? Sí, porque, como digo, ya no un accidente, sino cualquier incidente, que te dé una pájara, o sea, quiere decir que aunque no esté en peligro tu vida... una baja de tensión, sí, ¿no? Sí. Pues, o que estabas griposo y bueno, pues has entrado pensando que tal, pero al final se ha acentuado esa gripe, te ha subido la fiebre, estás débil, lo que sea, ¿no? Eso complica muchísimo la situación. Entonces, ya los espeleólogos ya asumimos que eso es así, que en caso de cualquier incidente o accidente vamos a tener que esperar muchas horas. Si estamos muy cerquita de la boca, pues estábamos a 20 minutos, pues bueno, muy bien, ¿no? Porque en 20 minutos un compañero está fuera, coge el teléfono, llama a los equipos de rescate y enseguida pues se monta un operativo y en una hora y algo pues ya están cerca, Cantabria no es muy grande, enseguida se movilizan y llegan. Vale, eso estando al lado de la boca. Pero si estamos a 4, 5, 6 horas, mi compañero va a tardar esas 6 horas en salir. 6 horas en salir. Va a dar el aviso mientras se moviliza todo, que igual vamos a poner una hora y media que llegan los primeros del equipo de rescate y tienen otras 6 horas de entrada, con lo cual yo he estado 13, 14 horas esperando ese rescate, ¿no? Desde que se ha producido el accidente. Entonces, todo eso se magnifica, como se suele decir, con el gran hermano, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, pues tienes que tener esa parte muy clara, y efectivamente ahí entra una parte psicológica, porque aunque lo tengas claro, hay que estar, ¿no? Dice es un refrán muy dicho, pero como lo dice la abuela de una amiga mía, dice que no te dé Dios todo lo que puedas aguantar, ¿no? Y entonces en las cuevas se aplica mucho, porque, claro, las esperas, el que espera desespera, pues imagínate esperando tantas horas, ¿no? Y claro, luego llegan, y que lleguen no quiere decir que haya salido, quiere decir que empieza el rescate, ¿no? Por lo menos tendrás una asistencia médica con sanitarios de verdad. Compañía, por lo menos compañía. Y bueno, a ver, se debiera, un equipo mínimo de espeleología debieran de ser 4 personas, ¿no? En cualquier actividad. ¿Por qué? En caso de accidente se presupone que, hombre, mala suerte podríamos tener si le sucede el accidente a 2 a la vez, pero bueno, podría darse el caso, ¿no? Que uno arrastre a otro y se caigan 2. Pero bueno, en principio el accidentado es 1 y 1 se queda con el accidentado y 2 salen a pedir ayuda. ¿Y por qué 2? Por si tiene un accidente el que sale, ¿no? Porque uno sale ya con ciertas prisas, las prisas no son buenas consejeras, eso también lo asumimos, ¿eh? Y sabemos que no es así, no hay prisa, ya no...
que lo que hablábamos antes, en ese cálculo que yo he hecho rápido, si ya voy a esperar 14 horas, que espere 14 horas y media, no pasa nada, ¿no? O 15, ¿no? Ya. Entonces, sabemos que es así, pero bueno, esa sería la norma a aplicar dentro de la lógica. No siempre sucede porque, bueno, pues no siempre se entra en esos equipos mínimos de 4, ¿no? Lleváis a cabo prácticas. ¿Cómo se hace una práctica de socorro o de salvamento? ¿Dejáis a uno dentro de lo vais a hacer en Arredondo? No sé en qué cueva Arredondo, pero ¿dejáis a uno dentro, otro sale, etcétera? ¿Cómo se hace una práctica? Bueno, en este caso el curso va a ser totalmente exterior. Vamos a hacerlo en el Polideportivo de Arredondo, porque el ayuntamiento, la verdad que en eso nosotros tenemos la sede de la escuela que fue cedida por el ayuntamiento, la tenemos allí en Arredondo. Al lado del antiguo cuartel está el polideportivo, y entonces el ayuntamiento, la verdad que en eso pues siempre nos presta, entonces este curso se hace dentro, no entramos a cueva, pero vale. Cuando se entra en cavidad, la verdad es que es exactamente igual. O sea, se hace un simulacro como cuando te encuentras un simulacro en el túnel de Islares que lo han cerrado por si hay un incendio. Cuando hacemos simulacros, sí. Cuando hacemos simulacros se monta todo el operativo, puesto de mando, comunicaciones, se gestiona la entrada en cavidad, porque no todo el mundo entra a la vez, ¿no? Se va entrando de forma progresiva, pues los sanitarios, comunicaciones, el primer equipo, el segundo, bueno, eso se va organizando. Eso es cuando es un simulacro que se hace, por ejemplo, en el Congreso hicimos un ejercicio de ese tipo, se hizo en este caso en Coventosa y en la jornada del sábado, y bueno, se hizo con todos los ingredientes, incluso con su puesto sanitario, como comentas, es decir, los sanitarios que entraban no sabían lo que se iban a encontrar. El supuesto herido tenía unas indicaciones que se les da por parte de otros sanitarios, tienes que decir que te pasa esto, cuando te digan qué pulsaciones tienes, pues tú miras la hoja y dices tantas, bueno, y en base a eso ellos van a deducir qué es lo que exactamente que tienes, si tienes roto esto, lo que sea, ¿no? Sí, claro, toma de decisiones, etcétera, eso. ¿no? Entonces eso es el simulacro, y efectivamente los ingredientes son iguales. Cuando nosotros hacemos un ejercicio, nosotros dentro del ERIE de Cruz Roja hacemos ejercicios todos los meses, un ejercicio. O, como es el caso en este mes, se sustituye por una formación, ¿no? Podemos ir, pero bueno, todos los meses, usando ese eslogan que anda por ahí, pues nosotros tenemos 12 meses, 12 ejercicios, ¿no? Entonces, esos ejercicios dentro de cueva sí lo hacemos como si fuese real, es decir, metemos a un compañero dentro de la camilla, se montan unas instalaciones, se hace un recorrido, un supuesto de recorrido, se montan unos equipos que se ocupan de diferentes zonas, bueno, pero en ese caso, en esos ejercicios, no movilizamos todo lo demás, no se moviliza ni puesto de mando, ni vehículos, ni se montan comunicaciones exteriores, ni incluso a veces ni interiores, bueno, es un ejercicio pues más reducido donde igual hay unos objetivos X, ¿no? Vamos a probar esto, o esta gente que le hace falta practicar, que practique, ¿no? Igual son ejercicios supervisados también muchas veces, para intentar mejorar, bueno, pues al final son protocolos e intentas ver dónde fallas y mejorar, ¿no? Mira, eso te iba a preguntar ahora, ¿se analizan, por ejemplo, en ese congreso que tuvo lugar hace poco, se analizan también casos, o en este mundo en el que vosotros os movéis, se analizan casos para ver si ha habido fallo en la toma de decisiones, errores que se han cometido y solventarlos de cara a futuras situaciones? Sí, pues de hecho, por ejemplo, en este congreso hubo varias ponencias que iban en ese sentido, se trajeron casos reales, claro, de gran envergadura, ya que era un congreso internacional. Por ejemplo, se trajo un accidente donde ha sido el único, bueno, primer y único, donde ha habido una transfusión de sangre dentro del accidente. Sí, ves, eso lo leí yo, que me flipó mucho. Claro. Digo, ¿cómo te van a hacer una transfusión de sangre dentro de la cueva? Sí. Pues, bueno, pues no existen más casos. Entonces, era un ejemplo muy claro de cómo se había hecho, bueno, pues no saltándose, no digo saltándose normativas porque no existían esas normativas, pero sí adaptando e incluso improvisando. Mira, decíamos antes lo de que cómo nos apañamos, que si lo hacemos con una saca, un cabestrillo, bueno, pues aquí para llevar la sangre y que se mantuviera en la temperatura previa perfecta y en la temperatura adecuada para meterlo en sangre al accidentado, bueno, dices, ¿cómo haces eso dentro de una cueva? Claro, porque en un hospital pues tienen todos los aparatos para calentar, para enfriar, para lo que sea, ¿no? Entonces, cómo explicar eso está muy bien, ¿no? Y que el colectivo lo conozcamos, porque así, sobre todo, bueno, pues el personal sanitario, no yo que soy un socorrista, pero el personal sanitario pues va tomando nota. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, aquí en Cantabria, dentro de la ERIE de Cruz Roja, junto con el Gobierno de Cantabria, estamos ya hace tiempo valorando esa posibilidad. En España no existe o sea, no se puede hacer transfusiones
extrahospitalarios, o sea, fuera del hospital, ¿vale? Exceptuando en casos muy concretos. Entonces, para llegar a eso hay que cumplir una serie de normativas. Entonces, los sanitarios de nuestro equipo están trabajando mucho para, en un futuro, esperemos que cercano, y que no haga falta usarlo nunca. Sí, que sea una situación que nunca haga falta explotar, pero que si ocurre están preparados para ello, ¿no? Esté preparado, eso, sí. Madre mía, qué cosas hacéis, Iván. Muchísimas gracias por haber venido aquí a hablarnos de este curso de espeleosocorro y de autocuidado también, ¿no? Sí. Que lleváis en marcha estos días o que ponéis en marcha estos días, y como hacéis muchas cosas no tardaremos en volver a hablar contigo, pues porque ya hacéis muchas cosas y, como has explicado, tienen mucha demanda. Sí, bueno, en nuestro colectivo, lógicamente es un colectivo más reducido, bueno, no hay que tal, pero sí es cierto que, bueno, llevamos unos años que la gente se interesa mucho por las actividades que hacemos y que enseguida, en cuanto las sacamos, de hecho a mí me genera cierto, porque bueno, como te digo, lo hacemos de forma altruista y a mí pues me gusta llegar a la gente que lo quiera recibir, ¿no? Entonces, en cuanto hay gente que, hay pues 5 que se han quedado fuera, jolín, qué pena, entonces intento de la manera, a ver si podemos, con el ejemplo que te decía antes, a ver si podemos poner más cuerdas, a ver si podemos que nos eche una mano compañeros de otras comunidades o lo que sea, ¿no? Para intentar dar cabida, porque lo que queremos es eso, bueno, pues llegar a quien lo necesita. Si hay gente que demanda esa formación, pues oye, si nosotros la tenemos y si la podemos dar, pues perfecto. Iván Expósito, director de la Federación Cántabra de Espeleología, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a vosotros. Una pausa, un alto en el camino. Ahora enseguida volvemos. Hasta ahora.